Y en vísperas a un nuevo Día del Periodista, recibimos en el estudio al señor Gustavo Vargas, secretario de prensa de UTBA. ¿Cómo estás, Gustavo? Vale, muy bien. Muchas gracias por venir. Estar acá y un saludo para todos acá y para toda la audiencia. Bueno, ustedes también están formando un portal, tienen su medio de comunicación. Sí, nosotros desde el año pasado, a finales del año pasado, comenzamos a desarrollar un medio propio de comunicación que trataba de basarse en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de comunicación, que se llama DataU, que es nuestra herramienta de contenidos, es una productora que genera diversos productos, pero sobre todo la idea era poder usarlo para comunicarnos en el marco de las nuevas formas de comunicación. Este estudio, esta forma es un ejemplo de lo que nosotros intentamos y defendemos la idea de que hay que hacer comunicación de esta manera hoy, porque tiene que ver con las nuevas audiencias, con las nuevas formas de comunicar. Así que ya casi vamos para un año de que lanzamos DataU. Y bueno, estamos muy contentos con lo que hemos logrado, con la participación que hubo de parte de muchos afiliados, de muchas afiliadas. Y es una nueva forma de llegar a otras audiencias. Bien. Los afiliados de UTBA, ¿a qué, digamos, como gremio está bien, pero digamos, qué ramas concretamente? Bueno, hoy la afiliada de UTBA es un sector bastante diverso porque cambiaron las formas de hacer comunicación. Nosotros, como hablamos las otras veces que nos encontramos, dimos para adentro de la UTBA, para adentro de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, un debate muy profundo, según nuestra óptica, que era incluir a aquellos trabajadores que no fueron formados, por decirlo de alguna manera, en la Universidad de Periodismo, ¿no? Nosotros creemos que la comunicación es más amplia que el periodismo. De hecho, es algo que con el tiempo verificó, porque hoy ya cualquiera que tiene un celular puede comunicar. De hecho, es una consigna vieja de la UTBA de que todos somos comunicadores, porque todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo para contar, algo para denunciar de acuerdo a nuestro ámbito de militancia, a nuestro ámbito social. Entonces, dimos un debate muy, muy importante que nos generó nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros enojos con ciertos sectores de la comunicación, de que les costaba entender que la comunicación iba a cambiar, ¿no? Finalmente se verificó y hoy vemos a importantes periodistas, que nadie les niega su condición de periodistas, haciendo programas por redes, cosa que nos parece saludable, pero finalmente esa discusión que nos llevó mucho tiempo y mucho enojo a la hora de que están incluyendo esto, que están incluyendo aquel, que están... finalmente terminó verificando y dándole la razón a la UTBA. Hoy la UTBA cuenta con miles de afiliados y afiliadas que hacen comunicación en los diversos medios, en los canales de aire, en los streams, en programas de YouTube que son en vivo, publicaciones, radios. Cada vez es más difícil encontrar revistas en papel por los costos. Entonces ese sector, bueno, páginas que también va quedando como viejo el hecho de una página. Todos nos acordamos lo que eran los blogs en un momento. Y después también va quedando como vieja esa parte. Pero a la hora de incluir a un compañero como afiliado, como afiliada, nosotros priorizamos de que tenga una mirada acerca de la comunicación. Y después viene su participación en qué medio, que es un requisito fundamental, ¿no? Que haga comunicación de alguna manera, pero sí creemos de que en un aspecto, si querés, más permisivo, intentamos coincidir en el hecho de que la comunicación sea un ámbito de todos, ¿no? Porque creemos que la comunicación es un derecho humano y que todos debemos tener derecho a opinar, a ejercer la comunicación y a ser informados, ¿no? Nosotros, los que tenemos mi edad o un poquito más, no conocemos, pero la mayor referencia de la UTBA se dio en los años 90 a partir del asesinato de un periodista gráfico. Pero bueno, si tenés ganas de contarnos un poco, porque
También para historizar un poco todos estos cambios que vos vas nombrando, cómo un gremio se tiene que ir adaptando a las nuevas formas de trabajo de su área, pero no nace en los 90 con José Luis Cabezas, la UTBA. Me parece buenísimo el pie. La UTBA nace en el año 86. Hasta ese momento había dos organizaciones de prensa y de periodismo en la capital federal y el conurbano bonaerense, que es el ámbito donde la UTBA ejerce su tarea, ¿no? Estaba la Asociación de Periodistas, que era más bien de periodistas, y por otro lado estaban los trabajadores de prensa, que eran más bien los administrativos, los que formaban parte del medio, pero que no eran periodistas. En el año 86, una asamblea unifica, ¿no?, los dos gremios, y ahí se forma la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Vos estás hablando del caso Cabezas, que es un caso importante a nivel social, porque bueno, fue ni más ni menos que el asesinato de José Luis Cabezas, un compañero fotógrafo del ARGRA. Pero previamente, y producto de este vínculo que la UTBA intentó como propuesta de principios en su base de principios, que era vincular la lucha de todos los trabajadores, sea cual sea su actividad, creemos siempre que, escuchaba al compañero anterior y coincidía de que tiene que haber, una consigna de la UTBA era, no puede haber democracia informativa sin democracia económica. Nosotros creemos que lo que más democratiza a la hora de opinar, a la hora de esto, a la hora de lo otro, es que todos tengamos acceso al dinero, que sea una economía democrática que nos incluya a todos. Pero te quería decir esto, que me pasé un paso. Antes de José Luis Cabezas hubo otro asesinato de un periodista, que fue el de Mario Bonino, en el año 93, en el marco de distintas denuncias que hacía la UTBA contra las agresiones a la prensa y también apoyando diferentes ataques a los trabajadores y a otras organizaciones en el marco del gobierno de los 90, de Carlos Menem, que fue Mario Bonino, que fue un periodista que fue secuestrado yendo a una actividad que se estaba dando en ATE, de denuncia de las distintas agresiones. Lo secuestran y aparece a los 4 días muerto en el Riachuelo. Ese fue el primer atentado a un periodista de esas magnitudes, había pasado otra, en el marco de la democracia. Después sucede lo de José Luis Cabezas, que toma estado público, más importante porque la sociedad abrazó ese reclamo de justicia, y la UTBA en ese marco y en esa unión que se fue dando es que el sector que conduce esa asamblea, que unifica, es que quiere profundizar ese debate teniendo en cuenta de que para adelante la comunicación va a ser más grande que el periodismo, va a ser más importante. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, consignas de diferentes personas de la comunicación. Ignacio Ramonet, por ejemplo, que en el año antes del 2000 pone una consigna que dice el periodismo ha muerto. Todo que genera mucho resquemor entre los periodistas, porque ¿cómo? Entonces yo qué tengo que hacer acá. Pero lo que decía era que la comunicación iba a ser tal el avance, de hecho hablamos la vez pasada que nos vimos, iba a ser tal el avance de que el periodismo iba a ser, en algunos casos, puntual, pero ya la comunicación iba a ser mucho más grande que el periodismo, ¿no? Y eso verificó. Hoy no es como antes, que se esperaba a un autor para escuchar la columna, o leer la columna en el Gráfico o en el diario Clarín o Página 12. Hoy ya aparecen por las redes todo el tiempo y después quizás está su columna de tal día, los domingos, pero toda esa parte fue superada por las diversas formas de comunicación, y en ese marco entra la UTBA a aglutinar todos los compañeros y todas las compañeras que desarrollan comunicación, y desde cualquier sector, ¿no? Nos parece bárbaro, saludable, positivo y necesario que una organización como esta tenga un espacio donde se difunda la problemática del sector, cosas que no pasa, y a veces esperamos que Clarín nos difunda tal cosa, y a veces esperamos que Página 12 hable de nosotros, y quizás puede pasar un año sin que habla de la problemática de los trabajadores municipales, y para eso es que la UTBA también, en el marco de las consignas, decía que habrá prensa propia contra viento y marea, porque nadie va a contar mejor que nosotros nuestros problemas, nuestras ideas, nuestras demandas. Entonces nosotros saludamos y vemos con buenos ojos, y aparte con esta calidad de estudio, este nuevo estudio que ya tiene un par de años. 1 o 2, no recuerdo. Estamos por cumplir 2. Sí. Estamos por cumplir 2, pero esta renovación, así como la estás viendo, arrancó este año. Así que son meses.
Bueno, felicitaciones. Estás viendo lo último en tecnología, Gustavo. Sí. Estaba pensando, mientras hablabas de esto de que todos somos comunicadores, cómo te invito como a reflexionar sobre esta idea, ¿no? Pensaba, si cada uno hace su streaming o lo que sea, ¿no? Ahí hay cierta concepción individualista por ahí de la comunicación, que la concepción individualista iría de alguna manera a contramano de la concepción de sindicato, de gremio. Bueno, ¿cómo, no sé, cómo articulan todo eso? ¿Cómo marida todo eso? Bien. Yo iría en esa reflexión que tomo y que me parece las cosas que hay que pensar ahora, porque nombraste una cuestión que me parece central, el individualismo. Y en términos más profundos, también vos tenés una organización, en este caso un sindicato, que aglutina ciertas personas que están en la misma práctica, por decirlo de alguna manera. El problema es, me parece a mí, que si esas personas que estén o no en la misma tarea, no son ya de antemano individualistas o no. ¿No? Eso me parece que tiene que ver con una educación, con una maquinaria mediática que instala valores que van a contramano de lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso, la UTBA, y atendiendo esto que vos decís, que me parece muy valeroso hablar de esas cosas, que me parece que son los problemas de la época, el individualismo, el narcisismo, por decirlo de alguna manera, que nos traen las nuevas formas de comunicación, atendiendo esa situación, ha tenido siempre consigna fuerte que unificaba. Después, los soportes o los sectores, se tendrán que manejar de acuerdo a su individualidad, pero dentro de este marco, donde tratamos de que no se nos vaya tanto del plato nuestro propósito. De alguna manera a veces se cumple, a veces no tanto. Nos pasa, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la afiliación política que puede haber a la hora de participar de un sindicato. Nosotros no nos metemos en términos individuales de lo que cada uno cree en términos de política partidaria. Lo que sí es que acá dentro de la UTBA defendemos a los trabajadores. Sea de tal partido, del otro partido. Acá somos una organización que defiende los derechos de los trabajadores, que se fueron logrando y que hoy están en pugna por culpa de un gobierno y de una etapa a nivel regional y a nivel internacional donde parece que ya no tienen más importancia los derechos de los trabajadores. Van ganando y van gobernando las extremas derechas, no solamente en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Entonces, más en este momento es que tenemos que aferrarnos a consignas que nos unifiquen, porque, bueno, también me pareció muy interesante la entrevista del compañero anterior, la cohesión política, y si vamos más allá, si querés, ideológica, es lo único que nos va a mantener organizados ante este embate que es hasta ahora bastante furioso, ¿no? Yo antes de pasar ya a un análisis más, si querés, de coyuntura política, que también me interesa, y como la ven en el gremio de ustedes, pensaba también, yo tuve mi tiempo así en un medio local, entonces pensaba también otra cuestión que es, algo hablabas antes, también el problema de ser periodista y ser autogestivo al mismo tiempo también. El sindicato, ¿no? La UTBA, de alguna manera conteniendo o abrigando trabajadores que son a la vez del trabajador y el patrón, ¿no? Que en el conurbano se da mucho eso y que a lo mejor también es lo que, bueno, tienen que hacer mucha cintura para ver cómo dicen cosas, y mantienen la caja viva. Es decir, muchos de los... Bueno, eso, que me hagas un retrato de los medios locales y de cómo también maridan con la UTBA. Sí, está bien. Es una discusión que también se ha dado si el dueño de FM Carat es un patrón o no. Es una discusión que hemos dado hace mucho tiempo y nos trajo también nuestros enojos, porque quizás hay compañeros, compañeras que estaban aferrados a la cuestión de que el que manda o el que organiza el trabajo o el que paga, por decirlo de alguna manera, es el patrón, y yo no tengo nada que ver con eso. Incluso compañeros que mencioné Carat por mencionar, sí, ¿no? Digo, miles de radios y acá en Avellaneda y en otros lugares,
Pero a la hora de los porotos, vos ves que el dueño de tal radio no le va tanto mejor que el tipo que hace la columna deportiva de ese programa de radio, o de un programa de radio ahí adentro. Entonces, con esto de poder ensanchar lo que más se pueda nuestro análisis para que estemos todos adentro en busca de algo más que nos contenga a todos, es que hemos dado esa batalla de que no son el dueño de Clarín, no son el dueño de Telefe, no son el dueño de FM 100, pero bueno, también hubo compañeros que no estaban. Me acuerdo de una asamblea donde un compañero comprometido con la UTBA estaba como en contra o que planteaba una posición diferente acerca de una radio evangelista. ¿Viste? Pero ¿y qué hace dentro de la UTBA una radio evangelista? Claro, son Entonces trabajadores. pero si. Bueno, nosotros decíamos, son trabajadores y están haciendo comunicación. Coincidimos en. Bueno, quizás no coincidimos. ¿Y qué hace? Y fue todo un debate en la cosa, porque casi que quería, viste, bueno, no, pero esto no tiene que. O una radio de cumbia, que pasa cumbia, o una radio que se dedica. La Mega, tuvimos compañeros de la Mega, cuando la Mega al principio pasaba solo música, todos se pueden acordar, hace 20 años que pasaba nada más que música. Sí, pero están haciendo periodismo. Bueno, es un medio de comunicación que tiene compañeros que están realizando su tarea de comunicación y hubo que dar esos debates que la verdad que la conducción de la UTBA intenta saldarlos a favor de que queden incluidos en la idea UTBA, que es de que la comunicación es un ámbito democrático y en el cual hay lugar para todos. Pero dimos esos debates, los damos, nos parecen que están buenos, que son los debates que hay que dar, y me parece que nos lleva a una mejor conclusión reflexionarlos entre todos. Bien, vivimos tiempos de atropellos hacia las organizaciones sindicales en general. Nosotros en lo municipal lo vemos mucho y lo vemos en varios. ¿Cómo avanzó la época, digamos, cómo avanzó esta voluntad, esta vocación de atropello y de intentar destruir la organización sindical propiamente con la UTBA? Bueno, es un tema difícil porque a veces nosotros como organización intentamos no escapar al hecho de contextualizarlo, ¿no? E incluso hacer un poco de contexto histórico que nos parece la mejor manera de poder hacer un análisis. Nosotros como organización, y creemos que las organizaciones en general, vienen en un mundo donde tiene en un país, donde hay el 60% del trabajo informal, y yo creo que nos estamos quedando corto, vienen con las organizaciones ya vapuleadas, al margen de que desde diciembre del 23 para acá todo se ha profundizado, incluso con leyes concretas, con decretos concretos en contra de las organizaciones de los trabajadores, en el marco de este gobierno, digo, del de Javier Milei, sin duda. Pero sí nos gusta hacer un poquito de análisis histórico acerca de cómo venían las organizaciones, cómo se venía cuidando el mundo del trabajo. Incluso también analizamos la llegada de este gobierno, que tiene que ver con un descontento grande de la sociedad con experiencias anteriores, con dirigentes, una sociedad que está enojada con los dirigentes políticos, con los dirigentes, con las organizaciones, incluso de trabajadores, que en su enorme mayoría intenta poner todos sus esfuerzos en defender a los laburantes y sus derechos. La sociedad lo ve de otra manera, producto de la maquinaria mediática y producto que en algunos casos, bueno, es difícil a veces defender algunas acciones y demás. Esta última etapa se ha profundizado mucho todo eso. Y si querés, entrando en la cuestión particular de la prensa, este gobierno ha arrancado su gestión atentando contra la agencia Telam, claro, atentando contra el Canal 7, contra la TV Pública, atentando contra Radio Nacional. Y la verdad es que en los municipios, y la verdad es que en las gobernaciones, y la verdad es que a nivel nación, antes de este gobierno, venía habiendo un recorte de pauta, venía habiendo un recorte de tener una gestualidad como mínimo a favor de los medios locales, a favor de los proyectos comunicacionales que tienen como esencia la educación,
como esencia la salud o el bienestar social, venía habiendo una situación difícil para esos medios, que, insisto, como te dije recién, terminó de coronarse con un gobierno que directamente cortó todo tipo de pauta. No solamente corta la pauta, sino que en cada manifestación parece que la prensa es un enemigo junto con los jubilados, junto con lo otro, a golpear, a atacar, a reprimir. El caso más emblemático es el de Pablo Grillo, que por suerte en estos días, creo que si no fue ayer, fue antes de ayer, fue dado de alta. Es una situación difícil para la prensa. En algunos casos, en forma particular, otras organizaciones, yo te puedo hablar de la UTVA, hace 2 años, 3 años se consumó el robo de nuestro camping, que nosotros teníamos en la localidad de Moreno. Los habremos informado de 1000 maneras, por no decir hinchado, con nuestra denuncia de que nosotros, la UTVA tenía un camping de recreación con pileta en el partido de Moreno, de 3 hectáreas, el cual fue usurpado. Nunca nadie nos escuchó, nunca nadie atendió nuestras distintas denuncias a lo largo de 10 años. Finalmente, en el gobierno anterior fue usurpado. Cuando nosotros intentamos ir a tomar posición, ya había 30, 40, hasta 60 familias ya viviendo adentro del camping. Y nosotros no fuimos escuchados ni por el gobierno local, ni por la gobernación en principio, aunque después no dio una respuesta. Y el gobierno, el Ejecutivo Nacional de Alberto Fernández, nunca nadie nos escuchó. Y la respuesta que nos daban era pedir el desalojo para pasar con la estopadora por arriba de esa gente. Y nosotros decíamos que no Tampoco queríamos era, eso. claro. Nosotros queríamos de que eso no tenía que ver con la solución, no la teníamos que conseguir nosotros, pero esa gente merecía casa y trabajo, y nosotros merecíamos ese lugar que era de 5.000 familias de trabajadores de prensa. Bueno, nunca fue escuchado ese reclamo. Nos querían hacer pisar el palito de que, bueno, pero ¿por qué no lo desalojamos? Claro, o sea, yo tengo que ordenar el desalojo de esa gente. O sea, pasarle por arriba con la topadora a esa gente. No lo íbamos a hacer nosotros. Finalmente, después de mucho trabajo, el gobierno de la provincia escuchó. Igual se sigue en tratativas, pero eso ya se formó un barrio, ya quedó perdido. Pero esperemos que haya algún tipo de solución en algún momento. O sea, a lo que voy es que las organizaciones de trabajadores, y en el caso particular la UTVA, venía con cierto trabajo de resistencia. Bueno, ni que hablar, vos vas dejando empresas sin trabajadores que son echados, ni que hablar de ahora, repercute, como vos decías, en el aporte de los trabajadores. Claro. Y eso te va pegando abajo, hasta que, bueno, en algún momento, bueno, nada, se ponen en peligro incluso las organizaciones en términos generales. Pero bueno, resistiendo y sobre todo teniendo en un pedestal muy alto la organización, ¿no? Ya sea sindical, social, en el caso de nuestra organización sindical, porque creemos que es la única forma de sostener y de enfrentar estas extremas derechas, y no solo extremas, sino derechas, que atentan contra el derecho de los trabajadores. Por mi parte, la última, que es año electoral. Primero, ¿qué mirada tenés? ¿Cómo está la sociedad para el año electoral? ¿Y cómo ves que va a evaluar, digamos, este gobierno? ¿Cómo va a participar en las elecciones? Y después, si la UTVA participa, si busca candidatos, si tiene en todo caso una posición tomada sobre la participación de los representantes gremiales en la política institucional o no. Yo soy, particularmente, esto no tiene que ver con la UTVA, yo soy muy escéptico te diría que del futuro, básicamente. Soy muy escéptico porque encuentro a la sociedad muy lejos de la política. Encuentro a los dirigentes de la política muy lejos de la realidad social. Y creo que no se puede hacer política de los medios ni de las redes. Me parece que la militancia, como la conocimos, pero no haciendo una mirada nostálgica, sino estoy hablando de la herramienta de acercarse, es lo único que te puede dar una medida de cómo está la sociedad. De hecho, en los PRODES que habremos hecho todos, yo era uno de los pocos que decía que para mí iba a ganar este gobierno. En los PRODES de la familia, los PRODES del trabajo, ¿cómo le va a la masa? Bueno, finalmente, y no porque yo tenga una mirada diferente a otros, sino porque me parecía que yo veía mucha desconexión entre
la política y la gente, ¿no? La política, la dirigencia en todos sus términos, salvando excepciones siempre, ¿no? Claro. Claramente. Con respecto a la política, a las legislativas que se vienen, yo creo que se va a seguir profundizando el ausentismo, el voto en blanco. Yo soy de esa idea. Incluso en el marco de esta novedad, donde se presenta, anunció que así va a ser, una dirigente, Cristina Kirchner, que en su momento tuvo mucha representatividad. Pero yo creo que la pongo en el marco de que la sociedad está lejos de la política. Yo sin profundizar, porque aparte no tengo los elementos sociológicos para hacerlo, pero creo que la sociedad está lejos y se encuentra con mucho enojo con diferentes experiencias fallidas. Cuando se hablaba acerca de la importancia del Estado presente, hablaban antes de la justicia. La justicia está lejos de la gente. El Estado, en algunos casos, nosotros, si tenemos gente, nuestros hijos o nuestros sobrinos que van a una escuela, habrá excepciones, como dije antes, pero vemos que la escuela pública no es lo que quisiéramos para nuestros hijos, o un hospital, o una salita. Entonces, cuando te hablan del Estado que estuvo tan presente, yo creo que hay que reflexionar más a la hora de decir, la sociedad va a defender el Estado. Bueno, yo reflexionaría un poquito más, o preguntaría más puntualmente si la sociedad va a ir en masa a defender el Estado. Por lo menos el último Estado que vimos, el último tiempo. Ujú. Con respecto a la UTBA y su posición acerca de la participación gremial, la UTBA ha tenido mucha participación. En la última etapa ha dado su opinión, quizás corriéndose de lugares de dirigencia en el marco de la CTA, en el marco de antes de la CGT. Incluso más para atrás, si vamos, existió a fines de los 90, a fines de los 80 y a principios de los 90, la PPT, que era la propuesta política de los trabajadores. Era una organización que aglutinaba sindicatos en la cual nosotros decíamos que los trabajadores tenían que participar de la política, porque, como estaban hablando antes, es parte fundamental de la política. Si querés, vamos a consignas más viejas. Perdón, yo porque les quiero hablar, los quiero mirar. Es parte fundamental a la hora de generar políticas y de debatir las políticas que tienen que ver con lo que nos pasa, ¿no? Como trabajadores y como seres humanos que formamos parte de esta sociedad. Entonces estamos de acuerdo de que dirigentes sociales, sindicales, participen de las listas de los espacios populares, nacionales, que van a defender nuestros intereses a la hora de las elecciones, ¿no? Perdón si me extiendo. Perfecto, está perfecto. Estamos Bien. charlando. Tenemos para mostrar un poquito lo que están haciendo justamente a través de YouTube y en redes, que es data.u, para encontrarlos allí. Somos data.u. Esa es la cuenta de Instagram y también tenemos el canal de YouTube por ahí. Así que bueno, ¿los contenidos los están haciendo dónde? ¿En la sede? Los hacemos en nuestra sede. Tenemos un estudio de grabación de televisión y de radio. Y la idea es poder ampliar nuestra mirada, que exceda al sector de la comunicación, de los periodistas, de los comunicadores, porque creemos que las peleas, las actividades y las luchas son más bien sociales, ¿no? Al margen de que cada uno, insisto, tira el ancla en su sector. Si podemos abarcar más, creemos que vamos a estar mejores y más acompañados. Entonces tratamos de tocar otras temáticas que nos excede como periodistas, como comunicadores, y tratamos de mejorar y actualizar los modos de llegada, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá con métodos muy modernos y con una imagen muy buena, como yo les comentaba que me estaban hablando compañeros ahí en la sede de la UTBA que estaban viendo, estamos teniendo algo más viejo que la ruda, que es una conversación, ¿no? Claro. Y que va a ser, es inevitable a la hora de poder construir algún tipo de respuesta, algún tipo de coincidencia. Creemos que hay que actualizar los medios quizás, pero en definitiva el cara a cara, la conversación, poder reflexionar, poder leer, poder formarnos y poder organizarnos es lo único que va a hacer que se puedan defender mejor nuestros derechos.
Ujú. Sabes que con eso yo siempre pienso, tengo un hijo grande, tengo 3 hijos, pero tengo uno más grande que ya escucha, y que en el fondo, yo decía, todo esto de las redes sociales y demás, en el fondo lo que él hace es todo el tiempo estar escuchando a alguien, es radio, es escuchar la radio bastante, digamos. Y de hecho no importa mucho la imagen que tenga esos videos, importa más lo que diga, ¿no? Que eso es lo genuino. Yo soy como bastante optimista al revés creo que hay mucha. Primero, creo que los pibes, al tener más herramientas, muchos están más formados para poder hablar y Sí. demás. También está, digamos, todo lo otro de que se le da valor a cualquiera. Pero también hay muchos pibes que saben mucho hablando ahí en esas redes. Hay que saber buscar. Sí, Y es después verdad. esto que decís vos, me parece que eso sagrado, eso de que viene desde la antigua Grecia, no sé, desde Mesopotamia asiática hasta ahora, de alguien diciendo algo y otro escuchando, siendo atravesado por eso y en todo caso, bueno, creciendo y lo que sea, es lo valioso de todo esto. Es la No base cambia. de la organización, ¿no? Poder compartir con un compañero un mate, poder charlar, un café, preguntarnos cómo estamos, cosa que a veces no sucede y que invitamos a nosotros desde nuestro lugar a, a que sea como una piedra, ¿no? Inicial para poder de vuelta fortalecer los vínculos entre los dirigentes y sus bases, entre los vecinos, entre toda una etapa donde, como vos decías bien al principio, el individualismo nos ha dando batalla y en algunos puntos quizás ganando. Lo que está bien desde nuestra óptica para darle batalla a eso es una conversación. Ujú, totalmente. Y son momentos también, ¿no? No hay Sí. que ponerse tan Es ansioso. verdad. Son momentos. Es cíclico. Es cíclico. Sí, sí. Es cíclico. Bueno. Bueno, para los trabajadores y trabajadoras de prensa que nos están escuchando, también compañeros municipales, porque también en las secciones de Claro. cultura y comunicación los tenemos, quieran acercarse a UTBA, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, para poder acercarse a la UTBA está en nuestra página, que es utba.org, nuestras redes, y también, como decía, y para no contradecirme justamente, nosotros tenemos un trato bastante cotidiano, bastante cercano, como mínimo de WhatsApp a veces, porque también en el radio que abarca la UTBA y con esto de que esta nueva etapa donde hace 20 años vos ibas a una redacción, a una radio y veías 10 compañeros, 20 compañeros. En una redacción grande veías 40, 50 compañeros. Hoy las redacciones, el otro día lo decía una compañera de Página 12, en Página 12 no hay nadie en la redacción. No existen más las redacciones. Entonces vos vas a la casa de uno, vas a la casa de otro, lo ubicás cuando va a hacer radio a tal lado. Entonces se genera mucho, se hace más dificultoso poder ver a cada uno cara a cara, que a nosotros es una práctica que nos gusta, que nos parece que es la mejor práctica. Entonces a veces se demora, quizás, estuve por Avellaneda esta semana y capaz que vuelvo a Avellaneda dentro de 3 semanas, así con todos los municipios del conurbano y Capital Federal. Pero bueno, cualquiera tiene los teléfonos de cualquiera de nosotros que nos podemos comunicar, concertar un encuentro en nuestra sede o en cualquier lugar. Y si no, bueno, por las redes de la UTBA. Bien, perfecto, entonces. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haberte acercado. Gracias a ustedes, Tenemos el Cochito, quiere mostrar el carnet de afiliación. Yo el mío justo, ¿sabes? Vacié la billetera, saqué unas cosas y lo dejé afuera. Quedé como el tuje. Ahí está Ahí el de está. Cochito, perfecto. Bueno, muy bien. Y bueno, y un feliz día. El sábado 7 de junio, día del periodista, y nosotros le agregamos Día de los Comunicadores también, porque somos obstinados. Entonces, el 7 de junio, por Mariano Moreno, se festeja, se conmemora el Día de los Periodistas. Así que un saludo a todos los comunicadores, periodistas, trabajadores de la prensa, trabajadores de la comunicación, todos los que comunican. Ujú. Y charlábamos también antes de que empezáramos que también el 25 de marzo recordábamos a Rodolfo Walsh en esto también de en todo caso cierto compromiso social y moral del comunicador con su sociedad y con las cosas que pasan. Bueno, me parece copado que lo trajiste porque justamente tiene que ver con nuestra discusión. Rodolfo Walsh nunca trabajó en un medio privado de comunicación. Ujú. Y en esta discusión de la UTBA con otros gremios o con otros sectores no podría ser un afiliado de prensa. Claro. ¿Y quién le puede quitar su condición a Rodolfo Walsh, a Haroldo Conti, a Roberto Art, que eran periodistas y nunca tuvieron un recibo de sueldo que decía cuánto cobraba para hacer el descuento?
Claro. Esa es la discusión que la UTBA intentó dar y que a veces todavía intenta dar, que no es en desmérito de los periodistas que salieron de la universidad, Claro. sino a favor de que seamos más los que defendemos el derecho a la comunicación y el derecho de los trabajadores. Ujú. Bueno, Así que buen dato traído a la mesa. genial. Bueno, gracias Gustavo por la visita. Gracias a ustedes, Che, y un abrazo para todos. Bueno, nos encontramos el próximo jueves. Dale. O quizás el lunes. Todavía no sabemos. No sabemos. Bueno. Vamos a ver. Buena semana.